Hay algo que he guardado durante mucho tiempo. No en papeles, no en ecuaciones, sino en esa región del pensamiento donde las certezas científicas se disuelven y comienza algo mucho más vasto, mucho más inquietante. Algo que los hombres llaman misterio y que yo siempre preferí llamar el umbral de lo real. Y hoy, en esta conversación contigo, quiero llevarte hasta ese umbral. Quiero que te asomes. Quiero que sientas lo que yo sentí cuando comprendí que el universo no es simplemente grande. Es algo radicalmente distinto a todo lo que el lenguaje ordinario puede contener. Piensa en esto un momento. Cada vez que alzas la mirada al cielo nocturno y ves esas pequeñas chispas de luz suspendidas en la oscuridad, no estás mirando hacia afuera, estás mirando hacia atrás, estás mirando hacia el tiempo. Esa luz que toca tu retina ahora mismo salió de su fuente hace miles, decenas de miles, quizás millones de años. Lo que tus ojos perciben como presente es, en realidad, un mensaje del pasado profundo. Y si te dijera que ese simple hecho, esa aparente curiosidad, contiene en su interior toda la arquitectura del cosmos, toda la historia de lo que existe, cuando era joven, todavía estudiante, me costaba sentarme quieto frente a ecuaciones que otros aceptaban sin cuestionarlas. Había algo que me incomodaba profundamente en la forma en que la física de mi época describía el universo. Era como si alguien hubiera dibujado un mapa perfecto de una ciudad que nunca había visitado. Los detalles podían ser correctos, pero faltaba algo esencial. Faltaba la sensación de la calle, el olor del aire, la textura de las piedras. Faltaba lo real. Y fue precisamente esa incomodidad, esa incapacidad de aceptar lo establecido sin haberlo comprendido desde adentro, lo que me empujó hacia algo que cambiaría mi vida y que, me atrevo a decirlo, cambiaría también la forma en que la humanidad entiende su lugar en el cosmos. Pero antes de llegar a lo que realmente pensé sobre el origen de todo, sobre ese instante que los científicos llaman el Big Bang, necesito que me acompañes por un camino que no empieza en los laboratorios ni en las universidades. Empieza en la imaginación, porque la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento tiene límites, la imaginación rodea el mundo entero. Imagina que sostienes en tus manos una tela elástica, suave, tensa. Ahora coloca sobre ella una bola de acero pesada. Ves cómo la tela se deforma, cómo se curva alrededor del objeto. Eso, amigo mío, es el espacio-tiempo. Eso es lo que yo descubrí que hacen los objetos masivos con el tejido mismo del universo. No flotan en un espacio vacío e inerte, lo moldean, lo curvan, y esa curvatura es lo que nosotros percibimos como gravedad, no una fuerza misteriosa que actúa a distancia como pensaba mi admirado Newton, sino la geometría misma del universo respondiendo a la presencia de la materia. Y aquí viene algo que muy poca gente comprende en su profundidad real. Si el espacio se curva, si el tiempo se dilata, si la masa y la energía son en el fondo la misma cosa expresada de maneras distintas, entonces el universo no es un escenario donde ocurren las cosas. El universo es las cosas. El universo es el drama, los actores, el escenario y el tiempo que transcurre, todo a la vez, todo inseparable, todo tejido en una sola realidad que llamamos espacio-tiempo. ¿Qué ocurre entonces cuando llevas esa comprensión hacia atrás, hacia el pasado más remoto que puedas concebir? ¿Qué ocurre cuando preguntas no solo cómo funciona el universo, sino de dónde vino? Esa pregunta me perturbó durante décadas. Y la respuesta que encontré, o mejor dicho, la respuesta con la que tuve que aprender a convivir sin terminar de aceptarla del todo, fue la que hoy quiero compartir contigo. Mis ecuaciones de la relatividad general, esas que describían con una elegancia casi musical la relación entre la geometría del espacio-tiempo y la distribución de la energía y la masa, contenían algo que me incomodó desde el principio, un secreto que no pedí encontrar. Cuando las apliqué al universo como totalidad, las ecuaciones me decían algo que parecía absurdo. Me decían que el universo no podía estar quieto, tenía que estar moviéndose, expandiéndose o contrayéndose, no podía estar estático. Y aquí debo ser completamente honesto contigo, con esa honestidad que solo llega cuando ya no queda tiempo para las vanidades. Cometí lo que considero el mayor error de mi vida científica. Añadí a mis ecuaciones lo que llamé la constante cosmológica, un término artificial. Un número que inserté deliberadamente para forzar al universo a permanecer quieto, estático, eterno, tal como yo lo concebía en mi mente. Porque en ese momento, mi mente todavía estaba presa de una intuición que resultó equivocada. Creía que el universo debía ser inmóvil, que la perfección implicaba quietud, pero el universo no me esperó.
El universo siguió su camino sin importarle mis preferencias estéticas. En 1929, un hombre llamado Edwin Hubble, mirando el cielo desde las montañas de California, observó algo que sacudió los cimientos de todo lo que yo creía saber. Las galaxias se alejaban unas de otras. Y no solo eso. Cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban. El universo se estaba expandiendo. No las galaxias moviéndose a través del espacio, sino el espacio mismo estirándose, como la superficie de un globo cuando lo inflas, llevando consigo todo lo que contiene. Cuando tuve ante mis ojos esa evidencia, recuerdo haber sentido algo que no es fácil de describir con palabras. Era una mezcla de asombro genuino y una especie de vergüenza profunda. No vergüenza personal, sino la vergüenza del pensamiento que se había dejado guiar por el deseo en lugar de seguir a la realidad. Había tenido las ecuaciones correctas en mis manos, y las había corregido porque no me gustaba lo que me decían. Si el universo se expande ahora, y si retrocedes mentalmente en el tiempo, como quien enrolla una película al revés, llega un momento en que todo estaba junto. Todo. No las galaxias, no las estrellas, no los átomos. Todo lo que existe hoy, toda la materia, toda la energía, toda la curvatura del espacio-tiempo, comprimida en una región de densidad y temperatura inconcebibles para cualquier instrumento humano. Y antes de ese momento, la pregunta misma pierde su sentido habitual. Porque el tiempo, tal como lo concebimos, el tiempo que mide los relojes y que gobierna nuestra experiencia cotidiana, ese tiempo también comenzó allí. Puedes detenerte un instante a contemplar eso. No el comienzo del universo dentro del tiempo, sino el comienzo del tiempo dentro del universo. No había un antes, no había un reloj cósmico que marcara la espera. El instante en que la materia y la energía y el espacio y el tiempo surgieron juntos como una sola explosión de ser, ese instante no tuvo antecedente. Fue, si me permites la expresión, el primer pensamiento del cosmos. Y aquí quiero pausar porque lo que sigue es lo que muy pocos saben. Lo que realmente pensé sobre todo esto en los últimos años de mi vida. Lo que nunca quedó del todo escrito en un artículo científico, pero que vive en las conversaciones que tuve, en las notas que dejé, en las dudas que me mantuvieron despierto más que cualquier ecuación. Si tuvieras que hacerme una pregunta, ¿cuál sería? ¿Crees que el universo tuvo un origen o que siempre existió de alguna forma? Escríbelo abajo, porque me interesa saber hasta dónde llega tu intuición antes de que yo te diga la mía. Lo que más me turbaba del Big Bang no era la expansión. Eso, una vez aceptado, tenía una elegancia matemática innegable. Lo que me turbaba era la singularidad, ese punto de densidad infinita donde las leyes de la física, mis propias ecuaciones, dejaban de funcionar, dejaban de tener sentido. Y cuando una teoría llega a un punto donde produce infinitos, eso no es una victoria de la ciencia. Es una señal de que la teoría está incompleta, de que hay algo más profundo esperando ser descubierto. Déjame explicarte esto con una imagen. Imagina que estás dibujando un mapa de una ciudad. El mapa funciona perfectamente para describir calles, edificios, plazas. Pero cuando intentas dibujar el punto exacto donde termina la ciudad y empieza el mundo más allá, el lápiz se rompe. No porque la ciudad no tenga límites reales, sino porque tu instrumento de medición no está diseñado para ese tipo de frontera. Eso mismo me pasaba a mí con las ecuaciones de la relatividad general aplicadas al momento inicial del cosmos. El lápiz se rompía. La singularidad era el lugar donde mi teoría me decía, hasta aquí llego yo. Y esa limitación, lejos de decepcionarme, me llenaba de un entusiasmo casi juvenil. Porque donde una teoría termina, comienza el territorio más fascinante de todo el pensamiento científico, el territorio de lo que todavía no sabemos. Hubo un período en mi vida, especialmente en las décadas que siguieron a la relatividad general, en que me obsesioné con encontrar algo que llamé la teoría de campo unificada. Una teoría que pudiera describir todas las fuerzas de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas que gobiernan el interior de los átomos bajo un mismo lenguaje matemático, un solo principio elegante del que todo lo demás se derivara como consecuencia natural. No lo logré, y eso también debo decirlo con la misma honestidad con que te hablo de mis errores. Pero el intento mismo me enseñó algo que ningún éxito me habría enseñado con igual profundidad. Me enseñó que el universo es más profundo que cualquier teoría, que la realidad siempre supera al modelo que intentamos construir de ella,
y que el científico que cree haber llegado al final del camino ha dejado de ser científico para convertirse en algo menos interesante, alguien que ya no tiene preguntas. Las preguntas son el motor, no las respuestas. Y la pregunta más grande que acompañó mis últimos años de vida, esa que me ocupó el pensamiento hasta casi el final, era esta: ¿qué había antes del Big Bang? ¿O es que esa pregunta misma carece de sentido, como preguntar qué hay al norte del Polo Norte? Aquí está mi respuesta honesta, la más honesta que puedo dar: no lo sé, y creía que nadie podía saberlo todavía, pero tenía intuiciones, tenía visiones que no alcancé a formalizar en ecuaciones, pero que vivían con plena intensidad en mi pensamiento. Una de ellas era esta: el universo que conocemos, este que se expande desde aquel momento inicial, quizás no es el único estado posible de la realidad. Quizás la realidad más profunda, la que subyace debajo del espacio-tiempo, debajo de la materia y la energía, es algo que no tiene inicio ni fin, algo que existe en una dimensión de ser que nuestras categorías conceptuales no pueden atrapar todavía. Y el Big Bang no sería el principio de todo, sino una transformación, un cambio de fase de algo que ya existía de una manera que aún no podemos imaginar. Esta intuición no era religiosa, era científica en el sentido más profundo de la palabra. Era la convicción de que la naturaleza es más rica, más compleja y más elegante de lo que cualquier teoría individual puede capturar, que siempre hay una capa más profunda esperando ser descubierta. Permíteme llevarte ahora a algo que quizás parece alejado del Big Bang, pero que en realidad está en el corazón de todo lo que acabo de decirte: la naturaleza de la luz. La velocidad de la luz en el vacío, esa constante que aparece en mis ecuaciones y que los físicos llaman c, no es solo un número. Es una de las cosas más profundas y extrañas que la naturaleza ha decidido hacer existir. Es el límite máximo de velocidad del universo. Nada con masa puede alcanzarla ni superarla. Y lo que más me fascinaba, lo que todavía me genera una especie de vértigo conceptual, es que para la luz misma, el tiempo no transcurre. Piensa en eso. Un fotón de luz viaja desde una galaxia lejana durante miles de millones de años, desde nuestra perspectiva temporal. Pero desde la perspectiva del fotón, si pudiéramos hablar de tal cosa, el viaje es instantáneo. No hay antes ni después. No hay duración. La luz existe fuera del tiempo, tal como lo experimentamos los seres hechos de materia. ¿Qué significa eso para el momento del Big Bang? Significa que la luz que llenó el universo en sus primeros instantes, esa radiación primordial que todavía podemos detectar hoy en forma de un suave murmullo de microondas que llena el cosmos en todas las direcciones, esa luz no vivió el tiempo que nosotros usamos para describir su historia. Para ella, el universo siempre ha sido ese instante primero. La creación y el presente coexisten en la experiencia de la luz. Eso no es poesía, es física. Y es la física más desconcertante y hermosa que he conocido. Ahora bien, quiero hablarte de algo que me causó una enorme controversia, y que sigo pensando que fue uno de los debates más importantes del siglo pasado, aunque en ese momento no tuve todas las herramientas para resolverlo. Durante años, algunos científicos defendían lo que llamaban el modelo del universo estacionario, la idea de que el universo siempre había existido y que la expansión que observamos se compensaba con la creación continua de nueva materia. Un universo eterno sin principio ni fin, sin singularidad inicial, sin ese momento que te resulta tan difícil de imaginar donde el tiempo comenzó. Debo admitir que esa visión tenía algo que me atraía, no porque fuera más sencilla matemáticamente, sino porque eliminaba la pregunta que más me incomodaba, la pregunta de qué había antes. Si el universo siempre existió, esa pregunta desaparece. Pero los datos no opinaban lo mismo. Los datos seguían diciendo lo mismo que Hubble había observado. El universo se expande, y si se expande, en el pasado fue más pequeño, más denso, más caliente. Y si extrapolamos esa tendencia hasta sus últimas consecuencias matemáticas, llegamos a ese instante primordial que, con el tiempo, otros científicos comenzaron a llamar el Big Bang. Yo nunca usé ese término con entusiasmo. Me parecía demasiado casual para describir algo de una profundidad tan radical, pero el nombre se quedó, y con él la imagen de una explosión primordial que, sin embargo, no hay que entender como una explosión en el espacio, sino como una explosión del espacio mismo. Y aquí está uno de esos matices que me parecen cruciales para entender correctamente lo que ocurrió. Cuando pensamos en una explosión,
Imaginamos algo que ocurre en un lugar que tiene un centro que emite fragmentos hacia afuera. El Big Bang no fue así. No tuvo un centro. No ocurrió en ningún punto particular del espacio. El espacio mismo surgió y con él la materia y la energía, y cada punto de ese espacio se alejó de todos los demás simultáneamente. Si pudieras viajar hasta la galaxia más lejana y desde allí mirar el cosmos, verías lo mismo que vemos nosotros desde la Tierra. Galaxias alejándose en todas las direcciones, no porque estén huyendo de un centro, sino porque el espacio entre ellas se expande. La expansión no tiene una fuera. El universo no se expande hacia ningún lugar, se expande hacia sí mismo. ¿Puedes sentir el vértigo de eso? El universo no tiene bordes en el sentido ordinario. No tiene un borde más allá del cual haya un espacio vacío esperando ser llenado. El espacio que existe es el espacio que el universo crea al expandirse. Es un concepto que desafía toda intuición cotidiana, y sin embargo, las matemáticas lo describen con una claridad perfecta. Ahora quiero llevarte a algo todavía más profundo. Algo que me ocupó los pensamientos de una manera casi obsesiva en los últimos años, y que creo que es la clave para entender por qué el Big Bang no puede ser el principio absoluto de todo. Mis ecuaciones de la relatividad general son ecuaciones de campo. Describen cómo la curvatura del espacio-tiempo responde a la presencia de energía y masa. Son ecuaciones deterministas. Dada una configuración inicial del universo, puedes calcular cómo evolucionará en el tiempo. Son hermosas por su consistencia interna, por la forma en que la geometría y la física se entretejen en un solo lenguaje. Pero hay un dominio donde esas ecuaciones entran en conflicto con otra gran teoría del siglo XX. Una teoría que yo mismo ayudé a fundar pero con la que nunca terminé de hacer las paces. La mecánica cuántica. La mecánica cuántica describe el comportamiento del mundo en escala diminuta, la escala de los átomos y las partículas, y lo hace con una eficacia extraordinaria, pero lo hace mediante probabilidades, no mediante certezas. Dice que en el nivel más fundamental de la realidad no hay trayectorias definidas, no hay estados determinados, sino nubes de posibilidad que colapsan en algo concreto solo cuando son observadas o medidas. Esto me resultaba filosóficamente insatisfactorio. Creía, y en algún lugar de mi ser sigo creyendo, que Dios no juega a los dados, que la realidad más profunda debe ser determinista, que debe tener una estructura clara y elegante debajo de la nube de probabilidades cuánticas. Pero aquí está el punto que te quiero transmitir. Cuando el universo tenía el tamaño de lo que hoy llamamos la escala de Planck, una escala 1000 millones de billones de veces más pequeña que un protón, la relatividad general y la mecánica cuántica dejan de ser territorios separados. Ambas deben operar simultáneamente, y en ese régimen, ninguna de las dos es suficiente por sí sola. Lo que ocurrió en los primeros instantes del Big Bang, en esa fracción de segundo inconcebiblemente breve, donde el universo era más pequeño que cualquier átomo, está más allá de lo que cualquiera de mis teorías puede describir. Requiere una teoría que todavía no existe plenamente, una teoría de la gravedad cuántica, una teoría que una el comportamiento del espacio-tiempo con el comportamiento del mundo cuántico. Y esa teoría, cuando llegue, cuando alguien con la tenacidad y la imaginación suficiente logre construirla, nos dirá algo completamente nuevo sobre lo que ocurrió en ese instante. Y sospecho, con toda la fuerza de mi intuición científica, que lo que nos dirá cambiará radicalmente la pregunta misma del origen, que el Big Bang no será el principio de todo, sino una transición, un umbral entre un modo de ser del universo y otro. ¿Qué te dice tu intuición sobre todo esto? ¿Crees que hay algo más allá del Big Bang, algo que existía antes de que el tiempo tal como lo conocemos comenzara? Es una pregunta que no tiene respuesta verificable todavía, pero es exactamente el tipo de pregunta que hace avanzar a la humanidad. Hay algo que debo contarte sobre la naturaleza del tiempo, algo que descubrí en las profundidades de mis ecuaciones y que nunca terminó de dejar de asombrarme, por mucho que lo pensara. El tiempo no fluye de la misma manera para todos. Eso que parece tan obvio, tan fundamental, tan incuestionable en la experiencia cotidiana, resulta ser una ilusión relativa. Dos personas que se separan y luego se reúnen, si una de ellas ha viajado a gran velocidad o ha estado cerca de un objeto masivo que curva fuertemente el espacio-tiempo, habrán experimentado duraciones distintas. Sus relojes marcarán tiempos diferentes. No porque los relojes estén defectuosos, sino porque el tiempo mismo transcurrió de manera distinta para cada una.
Esto tiene consecuencias profundas para cómo entendemos el origen del universo, si el tiempo es relativo. Si su ritmo depende de la velocidad y del campo gravitatorio, entonces en el universo primordial, donde la densidad era extrema y el campo gravitatorio de todo lo que existe estaba concentrado en una región ínfima, el tiempo era algo radicalmente distinto a lo que ahora llamamos tiempo. No podemos proyectar nuestra experiencia cotidiana del tiempo hacia ese momento. No podemos hablar de que el Big Bang ocurrió hace tanto tiempo como si el tiempo hubiera sido siempre lo que es ahora. El tiempo mismo evolucionó. El tiempo maduró junto con el universo. Y esa idea, que el tiempo tiene una historia, que no es simplemente el fondo eterno sobre el cual ocurren las cosas, sino una dimensión que surgió y que cambia, es quizás la idea más radical que la relatividad general puso sobre la mesa. Cuando pienso en el Big Bang desde esta perspectiva, no puedo evitar sentir que la pregunta de qué había antes pierde algo de su mordida. No porque no sea una pregunta válida, sino porque el concepto de antes requiere tiempo. Y si el tiempo comenzó, entonces antes del tiempo no hay un antes. Hay algo diferente, algo para lo que quizás necesitamos un lenguaje completamente nuevo. Imagina que estás en el Polo Norte exacto. Alguien te pregunta, ¿qué hay al norte? Y la respuesta no es que no hay nada. La respuesta es que la pregunta misma ha perdido su referencia. En el Polo Norte, todos los caminos van al sur. La dirección norte deja de existir como concepto útil. Algo similar ocurre con el tiempo en el momento inicial del universo. La dirección del pasado deja de existir en la forma que estamos acostumbrados a concebirla. Pero eso no significa que no haya nada. Significa que lo que hay allí es algo que todavía no sabemos cómo nombrar. Y ahora quiero hablarte de algo que me parece igualmente fascinante: la materia oscura y la energía oscura. No porque yo las haya descubierto, sino porque la constante cosmológica que yo añadí y luego retiré de mis ecuaciones como error, esa constante cosmológica que tanto lamenté, resulta que el universo sí la tiene. Resulta que hay algo que llamamos energía oscura que está acelerando la expansión del cosmos. Algo que actúa como esa constante que yo inventé por las razones equivocadas, pero que existe por razones que todavía no comprendemos del todo. El universo tomó mi error y lo convirtió en realidad. No porque me haya hecho el favor, sino porque la naturaleza es más rica e impredecible que cualquier prejuicio del pensador que la estudia. Y la materia oscura, esa sustancia invisible que no emite luz ni la absorbe pero que ejerce gravedad, que curva el espacio-tiempo igual que la materia ordinaria aunque no podemos verla directamente, constituye alrededor del 27% de todo lo que hay en el universo. Y la energía oscura, ese algo que impulsa la expansión acelerada del cosmos, constituye casi el 68%. Lo que nosotros vemos, las estrellas, las galaxias, los planetas, todo lo que ha sido descubierto y catalogado y nombrado por la ciencia humana, representa apenas el 5% de lo que existe. 5%. El 95% de la realidad es todavía completamente oscuro para nuestra comprensión. ¿Sientes lo que yo siento cuando contemplo ese número? No es desesperación, es el más puro de los asombros. Es la confirmación de que el universo es infinitamente más generoso en misterios de lo que cualquier generación de científicos puede agotar. Es la garantía de que el trabajo de comprender la naturaleza nunca terminará, que siempre habrá un horizonte más allá del horizonte. Y eso, para alguien como yo, para alguien que vivió de la curiosidad y murió todavía haciéndose preguntas, es la mejor noticia posible. Déjame contarte algo sobre el último período de mi vida, sobre los años que pasé en Princeton, en ese instituto que se convirtió en mi segundo hogar, donde las conversaciones con colegas y visitantes seguían siendo el mayor de mis placeres intelectuales. En esos años, la teoría del Big Bang estaba siendo cada vez más aceptada por la comunidad científica. Las observaciones se acumulaban. La predicción de que el universo debía estar lleno de una radiación de fondo, el remanente del calor primordial del universo joven, estaba a punto de ser confirmada experimentalmente. Y yo sabía, con la claridad que da la edad, que estaba viendo una revolución conceptual que yo mismo había contribuido a desencadenar con mis ecuaciones de la relatividad general, aunque no hubiera sido yo quien diera el último paso. ¿Qué sentía ante eso? Sentía algo que solo puedo describir como gratitud. Gratitud hacia el universo por ser tan comprensible, porque eso no es algo evidente. El hecho de que la mente humana, este órgano que evolucionó para sobrevivir en la sabana,
pueda describir la geometría del cosmos en los primeros instantes de su existencia, es algo casi milagroso. No hay ninguna razón a priori para que el universo sea inteligible. Y sin embargo, lo es. Sus leyes se pueden escribir en el lenguaje de las matemáticas. Sus estructuras más profundas responden a principios de simetría y elegancia que nuestra intuición puede, con esfuerzo y disciplina, llegar a percibir. Eso me decía algo sobre la naturaleza de la mente humana y su relación con el cosmos, que no somos extraños en el universo, somos parte de él. Somos la forma que el universo tiene de contemplarse a sí mismo. Esas galaxias que el telescopio revela, esos campos gravitatorios que las ecuaciones describen, esa radiación primordial que todavía recorre el cosmos, todo eso existía antes de que hubiera ojos para verlo. Pero el acto de verlo, de comprenderlo, de tejer sus leyes en el lenguaje del pensamiento, eso es algo que surgió aquí, en la Tierra, en la mente de seres que son ellos mismos polvo de estrellas, que se ha vuelto consciente de su origen. ¿No es eso lo más extraordinario de todo? Que el universo se asombre a sí mismo a través de nosotros. Y precisamente por eso, en mis últimas reflexiones sobre el Big Bang y el origen del cosmos, lo que más me importaba no era la precisión técnica de los modelos, era la pregunta filosófica que se esconde detrás de todos los modelos. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Esa pregunta no la resolví. No creo que ningún físico pueda resolverla con las herramientas de la física actual. Es una pregunta que vive en la frontera entre la ciencia y algo más profundo. Quizás algo que, por falta de un nombre mejor, algunos llaman filosofía y otros llaman espiritualidad, aunque yo prefiero llamarlo asombro. El asombro fue siempre mi brújula. Cuando dejaba de asombrarme, sabía que estaba perdido. Cuando algo me producía esa sensación de vértigo intelectual, de que la realidad era más grande que mi comprensión de ella, sabía que estaba en el camino correcto. Y el Big Bang me produjo ese asombro de una manera que pocas cosas en mi vida lo habían hecho. No porque lo entendiera completamente, sino precisamente porque no lo entendía, porque mis ecuaciones llegaban hasta cierto punto y luego se quedaban en silencio. Porque la realidad de ese instante primordial superaba con creces el alcance de cualquier herramienta conceptual que yo hubiera construido. Quiero hablarte ahora de algo que pocos conectan con el Big Bang, pero que yo siempre sentí íntimamente relacionado: la flecha del tiempo. ¿Por qué el tiempo va en una sola dirección? ¿Por qué recordamos el pasado pero no el futuro? ¿Por qué el universo evoluciona desde estados más ordenados hacia estados más desordenados y no al revés? Las leyes de la física en su forma más fundamental son simétricas en el tiempo. Si grabo una película de dos partículas chocando y la proyecto al revés, no hay manera de saber, solo mirando las trayectorias, cuál es el orden correcto y cuál es el invertido. Las leyes son las mismas en ambas direcciones. Y sin embargo, hay una flecha del tiempo. El pasado es diferente del futuro. Los vasos rotos no se reensamblan solos. El café frío no se calienta espontáneamente. Las galaxias no se contraen de vuelta a su estado primordial. ¿Por qué? La respuesta, según lo que la física ha logrado dilucidar, tiene que ver con el estado inicial del universo, con el Big Bang. El universo comenzó en un estado de extraordinario orden, de bajísima entropía, y desde entonces ha estado evolucionando hacia estados de mayor desorden, de mayor entropía. La flecha del tiempo no está escrita en las leyes de la física, está escrita en las condiciones iniciales del universo. Lo que significa que cada vez que experimentas el flujo del tiempo, cada vez que sientes que el presente avanza hacia el futuro, estás siendo empujado por el eco del Big Bang. La dirección del tiempo es un regalo, o si prefieres, una consecuencia de esas condiciones iniciales extraordinariamente ordenadas en que comenzó todo. Vivimos en el tiempo porque el universo comenzó de una manera particular. Si hubiera comenzado de otra manera, si la entropía inicial hubiera sido diferente, el tiempo podría no tener una dirección preferida, o podría no haber tiempo en ningún sentido reconocible. ¿Sientes cuán profunda es esa conexión? Cada momento de tu vida, cada experiencia, cada recuerdo, cada esperanza dirigida al futuro lleva la firma del instante inicial del cosmos. El Big Bang no es solo el origen del universo en el espacio, es el origen del tiempo en el que tu vida se despliega. Quiero hacer una pausa aquí para algo que es importante. Si esta conversación está resonando en ti, si sientes que estas ideas merecen ser escuchadas por otros que también buscan comprender el cosmos y su lugar en él, comparte este video. No como un acto de difusión trivial,
sino como lo que realmente es, el acto de pasar una antorcha. La curiosidad se contagia, y el mundo necesita desesperadamente más personas que se hagan las preguntas correctas. Continuemos, porque todavía nos falta explorar algo que considero crucial. Hay una cuestión que rondó mis pensamientos durante años y que está directamente relacionada con el Big Bang. La cuestión del universo fino ajustado. Ese aspecto extraño, casi inquietante, de que las constantes fundamentales de la naturaleza, la fuerza de la gravedad, la intensidad de la interacción electromagnética, la masa de los quarks, la velocidad de la luz, parecen estar ajustadas con una precisión extraordinaria para permitir la existencia de estructuras complejas como las estrellas, los planetas y la vida. Si la gravedad fuera apenas un poco más fuerte, las estrellas quemarían su combustible demasiado rápido y no habría tiempo para que los planetas se formaran y la vida emergiera. Si fuera apenas un poco más débil, la materia no se concentraría nunca en estrellas y galaxias. Si la expansión inicial del Big Bang hubiera sido apenas un poco más rápida, todo se habría dispersado antes de poder agruparse. Si hubiera sido un poco más lenta, el universo se habría colapsado sobre sí mismo antes de que nada interesante pudiera ocurrir. Esa precisión me resultaba simultáneamente fascinante e incómoda, porque sugería que algo, ya sea una profunda ley física todavía desconocida o una multitud de universos donde solo algunos tienen las condiciones adecuadas para la vida, o algo que va más allá de lo que la física puede nombrar, había determinado esos valores iniciales con una exactitud casi inconcebible. No me atrevo a decir que eso apunta hacia un diseñador. La ciencia no puede ni afirmar ni negar esa posibilidad, y hacerlo en cualquier dirección sería salir del terreno de la ciencia hacia el de la especulación metafísica. Pero sí diré que ese ajuste fino me producía algo muy similar a lo que los seres humanos sienten cuando se encuentran frente a algo que los supera, una especie de reverencia ante lo que no termina de comprenderse. Y esa reverencia, esa sensación de que la realidad es más grande que el pensamiento que la contempla, es para mí la experiencia religiosa genuina. No la del dogma ni la del ritual, sino la del científico que se detiene ante el universo y siente en toda su intensidad que hay aquí algo profundo que merece toda la vida de una persona y todavía más. Ahora quiero hablar sobre algo que creo que es una de las ideas más poderosas y perturbadoras que surgieron en el siglo XX. La idea de que quizás nuestro universo no es el único, que el Big Bang que dio origen a este espacio-tiempo en el que vivimos podría ser uno de innumerables eventos similares que ocurren en un multiverso más vasto. Esta idea no era mía, al menos no en la forma en que más tarde fue desarrollada, pero sus semillas estaban implícitas en las discusiones que yo tenía con colegas sobre la naturaleza del espacio-tiempo y sobre las implicaciones más radicales de mis propias ecuaciones. Si el espacio-tiempo puede expandirse, si puede curvarse, si puede tener geometrías completamente distintas a la que nosotros habitamos, entonces nada en mis ecuaciones excluye la posibilidad de que otros universos, con sus propias leyes, sus propias constantes, sus propias historias, coexistan en algún sentido con el nuestro, no en un espacio que podamos recorrer ni en un tiempo que podamos medir, sino en una estructura más fundamental que contiene todos los posibles espacio-tiempos, como un árbol contiene todas sus hojas. Esa imagen me parece hermosa, no porque la pueda verificar, sino porque amplía el horizonte del pensamiento de una manera que obliga a la mente a crecer para poder contenerla, y crecemos cuando pensamos. Esa es quizás la verdad más simple y más profunda que puedo ofrecerte. El pensamiento bien dirigido, el pensamiento que no teme las preguntas sin respuesta, que no busca la comodidad de las certezas sino la riqueza de los misterios, ese pensamiento es la forma más elevada de existir que conozco. Recuerdo cuando era joven y me imaginaba viajando junto a un rayo de luz. ¿Qué vería si pudiera montar sobre un fotón y viajar a su velocidad? ¿El mundo se detendría a mi alrededor? ¿El tiempo se congelaría? Esa pregunta juvenil, esa imagen fantástica que cualquier adulto pragmático habría descartado como una ensoñación sin sentido, fue la semilla que finalmente germinó en la teoría de la relatividad especial. La imaginación vio lo que las ecuaciones luego confirmaron. Y si alguien hoy, quizás en este momento, quizás en algún lugar de México, o de Colombia, o de cualquier rincón del planeta donde hay personas que miran al cielo con genuina curiosidad, está teniendo una ensoñación similar sobre el origen del cosmos, una imagen intuitiva, todavía vaga, todavía sin lenguaje matemático,
que algún día se convertirá en la teoría que responda a las preguntas que yo no pude responder? Ese pensamiento me llena de algo que ya no es curiosidad, sino algo más cálido, algo parecido a la esperanza. La ciencia no es el trabajo de los genios aislados. Es el trabajo colectivo y acumulativo de la humanidad entera. Cada generación hereda el horizonte de la anterior y tiene la tarea de empujarlo un poco más lejos. Yo empujé el horizonte en mi tiempo, otros lo empujarán en el suyo, y lo que nosotros alcancemos juntos, a través de los siglos y los continentes y las lenguas, es mucho más grande que lo que cualquier mente individual puede construir sola. Hablemos ahora sobre la radiación de fondo de microondas, ese murmullo frío que llena el universo entero, porque creo que es una de las cosas más poéticas y más científicamente reveladoras que existen. Cuando el universo tenía unos 380.000 años, una fracción insignificante de su edad actual pero un período crucial en su historia, ocurrió algo que los físicos llaman la recombinación. La temperatura del cosmos había descendido lo suficiente para que los electrones y los protones que llenaban el universo primordial pudieran unirse para formar los primeros átomos estables, principalmente hidrógeno. Y en ese momento, la luz, que hasta entonces era atrapada continuamente por el plasma de partículas cargadas, quedó libre. Se desacopló de la materia y comenzó a viajar libremente en todas las direcciones. Esa luz lleva viajando desde entonces. Han pasado casi 14.000 millones de años. El universo se ha expandido enormemente, y esa luz se ha estirado con él, perdiendo energía, desplazándose hacia longitudes de onda cada vez más largas, hasta convertirse en microondas de temperatura extremadamente baja, apenas 2.7 grados sobre el cero absoluto. Y esa luz, ese eco del universo joven, ese fósil luminoso del Big Bang, está ahí ahora mismo rodeándote, penetrando tu cuerpo, llegando desde todas las direcciones del cielo. Cuando miras al espacio en cualquier dirección, con el instrumento adecuado, estás viendo la misma época, el mismo muro de fuego primordial que marcó el momento en que el universo se volvió transparente. Es como si pudieras escuchar el primer grito del cosmos, suavizado por el tiempo, transformado por la expansión, pero todavía ahí. Todavía diciendo algo sobre ese instante que ninguna otra fuente de información puede revelar. Ese descubrimiento, que ocurrió después de mi muerte pero cuyas bases matemáticas estaban en las teorías que yo y otros habíamos construido, me parece uno de los logros más extraordinarios de la ciencia humana. Haber predicho, con décadas de anticipación, la existencia de esa radiación, y luego haberla detectado exactamente en las propiedades que la teoría anticipaba. Eso es lo que hace que la ciencia sea algo completamente diferente a la opinión o la creencia. Sus predicciones se verifican o se refutan, y cuando se verifican con esa precisión, hay algo que va más allá del orgullo intelectual. Hay una conexión genuina con la realidad que es difícil de describir en palabras, pero lo intentaré. Cuando la teoría predice algo y el experimento lo confirma, en ese instante, la mente humana y el universo se tocan. No metafóricamente, literalmente. El pensamiento que es parte del universo encuentra la estructura del universo que lo sostiene. Y ese encuentro es para mí la experiencia más sublime que existe. Más sublime que cualquier otra cosa que yo haya conocido en esta vida. Hay algo más que debo contarte, algo que tiene que ver con las fluctuaciones cuánticas en el universo primordial, porque esas fluctuaciones, esas minúsculas variaciones en la densidad del universo naciente, variaciones que son en esencia ruido cuántico, incertidumbre fundamental en la distribución de la energía, fueron el origen de toda la estructura que hoy vemos. Las galaxias, los cúmulos de galaxias, los filamentos cósmicos que tejen la gran red del universo, todo eso creció a partir de esas semillas microscópicas de variación que existían en los primeros instantes. En otras palabras, las reglas de la mecánica cuántica, esas mismas reglas que nunca terminé de aceptar filosóficamente por su carácter probabilístico, fueron las responsables de que existiera algo en lugar de una sopa homogénea y aburrida de materia y energía. Fueron el mecanismo por el cual el universo adquirió su textura, su complejidad, su riqueza estructural. Y si la mecánica cuántica actuó así en el nivel cosmológico, si la incertidumbre fundamental de las partículas subatómicas se amplificó por la expansión del universo hasta convertirse en las semillas de las galaxias, entonces hay una continuidad entre lo más pequeño y lo más grande que es de una profundidad casi vertiginosa. El átomo y el cosmos hablan el mismo idioma. Las leyes que gobiernan el comportamiento de un electrón son las mismas,
en sus aspectos más profundos, que las leyes que determinaron cómo se distribuyó la materia en el universo joven, no en sus detalles técnicos, sino en algo más fundamental, en el hecho de que la naturaleza opera según principios coherentes que se aplican en todas las escalas. Esa coherencia, esa profunda coherencia de las leyes de la naturaleza a través de todas las escalas del universo, es lo que me parece más asombroso de todo, más que cualquier descubrimiento particular, más que cualquier confirmación experimental. El hecho de que el universo sea coherente, el hecho de que tenga leyes, el hecho de que esas leyes sean cognoscibles. Si el universo fuera caótico, si sus leyes cambiaran de un lugar a otro o de un momento al otro, la ciencia sería imposible. No habría nada que descubrir porque no habría nada que permaneciera fijo. Y sin embargo, vivimos en un universo donde las leyes de la física son las mismas aquí que en la galaxia más lejana. Las mismas ahora que en los primeros segundos después del Big Bang. Eso no lo explicamos, lo constatamos. Y constatarlo me parece ya una revelación. Permíteme ahora hablarte sobre algo personal, sobre la forma en que yo experimentaba la física no como un trabajo sino como algo mucho más íntimo. Cuando pensaba en el Big Bang, cuando me imaginaba ese instante de origen, no lo hacía como un calculador que aplica fórmulas, lo hacía con todo mi ser. Intentaba sentir lo que significaba existir en ese instante. Intentaba colocarme mentalmente en ese umbral donde el espacio todavía no era espacio y el tiempo todavía no era tiempo, y mirar hacia adelante, hacia la dirección en que el universo se desplegaría. Eso puede sonar poco científico, y en cierto sentido lo es. No hay ninguna ecuación que se derive de ese intento de empatía cósmica. Pero esa actitud, esa disposición a sumergirse en el misterio con todo lo que uno tiene, no solo con las herramientas matemáticas, sino con la intuición y la imaginación y hasta la emoción, fue lo que siempre me permitió ver más allá de lo evidente. Lo que me permitió preguntar las preguntas que nadie más estaba preguntando en ese momento. La ciencia no se hace solo con la cabeza, se hace con todo el ser. Y el científico que se niega a asombrarse, que se escuda en la frialdad de los datos para no tener que enfrentarse al vértigo de lo incomprendido, ese científico puede ser muy competente, pero rara vez tiene una visión profunda de la naturaleza. El asombro es el instrumento más delicado y más poderoso del que dispone el pensador. Quiero llevarte ahora a explorar algo que me parece uno de los horizontes más fascinantes de la física actual, aunque yo no viviera para verlo desarrollarse completamente. La inflación cósmica. La teoría de la inflación propone que en un instante brevísimo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencialmente acelerada. No la expansión moderada que observamos hoy, sino una expansión de una velocidad tal que regiones del universo que eran más pequeñas que un átomo se convirtieron en instantes en volúmenes enormes. En tiempos casi inconcebiblemente breves, el universo creció en factores de magnitud astronómica. Esta teoría resuelve varios problemas que de otro modo resultan desconcertantes. Explica por qué el universo es tan homogéneo en grandes escalas, por qué la radiación de fondo de microondas tiene prácticamente la misma temperatura en todas las direcciones del cielo, incluso en regiones que aparentemente no habrían tenido tiempo de intercambiar energía y equilibrarse. Explica por qué la geometría del universo es tan plana, tan cercana a la geometría euclidiana ordinaria en las escalas que podemos medir. Explica por qué no observamos ciertos tipos de partículas que las teorías predicen deberían haberse formado en condiciones de alta temperatura. Pero lo que más me cautiva de la inflación es su conexión con la mecánica cuántica. Si durante la inflación el universo se expandió tan brutalmente, entonces las fluctuaciones cuánticas que existían en ese universo microscópico inicial fueron amplificadas hasta escalas macroscópicas. Las variaciones de densidad que hoy vemos en la distribución de galaxias, esas irregularidades que convirtieron una sopa uniforme de materia en la red cósmica de filamentos y vacíos que observamos, tienen su origen en la incertidumbre cuántica del universo más joven. El universo que vivimos es, en cierto sentido, una proyección amplificada de fluctuaciones cuánticas. La estructura del cosmos es el resultado de la imprecisión fundamental de la naturaleza actuando sobre escalas que van más allá de cualquier cosa que la intuición cotidiana pueda imaginar. Y eso me regresa a esa tensión que nunca resolví entre la relatividad y la mecánica cuántica, entre el determinismo elegante de las ecuaciones de campo y la impredecibilidad fundamental del mundo cuántico. Quizás esa tensión
no necesita resolverse eligiendo un lado. Quizás ambas son verdaderas en sus dominios respectivos, y lo que necesitamos es una comprensión más profunda que las abarque a ambas sin destruir ninguna de las dos. Esa comprensión más profunda es el horizonte hacia el que señalo cuando hablo de la teoría de campo unificada o de la gravedad cuántica. Es el siguiente paso del pensamiento humano. Y vendrá, tengo la certeza de que vendrá, porque el universo ha sido siempre más comprensible de lo que nuestras limitaciones actuales nos permiten ver. Déjame hablarte sobre las ondas gravitacionales, porque aunque este descubrimiento llegó después de mi tiempo, era una predicción directa de mi teoría de la relatividad general que yo mismo dudé en publicar. Tan extraña me parecía su implicación. Cuando dos objetos masivos, dos agujeros negros por ejemplo, giran uno alrededor del otro y finalmente se fusionan, no solo emiten luz, emiten ondas en el tejido mismo del espacio-tiempo. Perturbaciones que se propagan como ondas en la superficie de un estanque, pero no en el estanque del espacio. Son ondas del espacio mismo, vibraciones de la geometría del universo. Esas ondas viajan a la velocidad de la luz. Atraviesan todo. No son bloqueadas por la materia, no son absorbidas ni dispersadas. Son un mensaje puro del espacio-tiempo en movimiento. Y cuando finalmente fueron detectadas por primera vez, décadas después de que yo dejara este mundo, cuando los instrumentos construidos con una precisión increíble lograron medir perturbaciones del espacio 1000 veces más pequeñas que el diámetro de un protón, fue confirmada una de las consecuencias más extraordinarias de la relatividad general. El espacio no es un escenario pasivo. El espacio vibra, el espacio tiembla, el espacio tiene una dinámica propia que podemos escuchar si tenemos los oídos adecuados. Escuchar el universo, escuchar no con sonido sino con la geometría misma del espacio-tiempo. Hay algo que me emociona en esa imagen, algo que dice que nuestra relación con el cosmos es más íntima, más activa, más recíproca de lo que jamás imaginamos. No miramos el universo desde afuera. Estamos dentro, somos parte de él, y cuando el universo vibra, vibra también el espacio que ocupa nuestro cuerpo, aunque en cantidades tan pequeñas que ningún sentido humano puede percibirlo. Pero ocurre. El eco de colisiones de agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia pasa a través de ti ahora mismo. ¿Puedes sentir esa conexión? ¿Puedes sentir que no eres un espectador del cosmos, sino un participante de él? Eso es lo que siempre quise transmitir cuando hablaba de física. No un catálogo de hechos, no una colección de ecuaciones, sino la sensación de que la realidad es una, que tú y el universo están hechos del mismo tejido, que las leyes que gobiernan la expansión del cosmos son las mismas que mantienen los átomos de tu cuerpo unidos, que la luz que viaja desde el origen del tiempo es la misma que permite a tus ojos leer estas palabras. Si hay algo que quiero dejarte de todo lo que hemos hablado hoy, es eso: la unidad, la profunda, inesperada, casi milagrosa unidad del universo. Permíteme ahora hablarte sobre el destino del universo. Porque si el Big Bang fue el origen, ¿cuál será el final? ¿Existe un final? ¿O el universo tiene una existencia sin término en algún sentido significativo? Las respuestas dependen de algo que todavía no sabemos con suficiente precisión: la naturaleza de la energía oscura. Si la energía oscura permanece constante, como la constante cosmológica sugiere, el universo continuará expandiéndose para siempre, acelerándose gradualmente, hasta que las galaxias sean tan remotas unas de otras que la noche sea completamente oscura desde cualquier punto del cosmos. Las estrellas se apagarán una por una. La materia misma podría eventualmente decaer en partículas elementales errantes, y el universo llegaría a un estado de máxima entropía, frío, oscuro, inerte, infinito, lo que algunos llaman la muerte térmica del cosmos. Si la energía oscura crece con el tiempo, podría llegar a ser tan poderosa que desgarrara no solo las galaxias, sino también las estrellas, los planetas, los átomos, el espacio-tiempo mismo, lo que algunos llaman el gran desgarro. Un final donde la expansión se vuelve infinita en un tiempo finito y el tejido del universo se rompe en pedazos cada vez más pequeños. Si la energía oscura disminuye, el universo podría eventualmente detener su expansión y colapsar de regreso en un gran colapso, un reverso del Big Bang que quizás genere un nuevo Big Bang en un ciclo cosmológico eterno. No sé cuál de estos destinos espera al universo. Los datos que existían en mi tiempo no eran suficientes para decidir, y aunque hoy se sabe más, la pregunta sobre la naturaleza de la energía oscura sigue abierta.
Pero lo que sí sé, lo que me parece profundamente cierto independientemente de cuál sea el destino final del cosmos, es que el universo en el que vivimos ahora mismo, en este momento, es extraordinariamente privilegiado. Estamos en una época de la historia cósmica donde las estrellas brillan, donde los planetas existen, donde las condiciones para la vida y el pensamiento se han dado. En escalas de tiempo cósmicas, este periodo de fertilidad y complejidad es quizás breve. Quizás la vida consciente solo es posible en una fracción pequeña de la historia total del universo. Si eso es así, entonces el hecho de que existamos, de que podamos hacer estas preguntas, de que tengamos la capacidad de comprender aunque sea parcialmente la historia del cosmos, es algo que merece una reverencia que no tiene que ver con ninguna religión particular, sino con la simple gratitud de existir en el momento y en la forma en que existimos. Somos hijos de las estrellas. Literalmente, los átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno que forman tu cuerpo fueron sintetizados en el interior de estrellas que existieron y murieron antes de que el Sol naciera. Las estrellas fusionaron hidrógeno en elementos más pesados a lo largo de millones de años y luego lo dispersaron en el espacio en explosiones titánicas, y esos elementos se reunieron en nubes de gas que gravitaron hacia nuevas estrellas y planetas, y en uno de esos planetas la química alcanzó una complejidad tal que surgió la vida, y la vida evolucionó hacia formas cada vez más complejas, y eventualmente surgió la conciencia, y esa conciencia se preguntó por el origen del universo. El Big Bang no es algo que le ocurrió al universo antes de que tú existieras, es algo que tú llevas dentro. Cada átomo de tu cuerpo tiene una historia que se remonta a ese instante primordial. Eres, en el sentido más literal posible, una consecuencia del Big Bang, una manifestación tardía de la energía y la materia que surgieron en ese momento. Y cuando te preguntas por el Big Bang, cuando buscas comprender el origen del cosmos, no estás estudiando algo externo a ti. Estás estudiando tu propio origen, tu propia naturaleza, la historia más profunda de lo que eres. Eso, para mí, es la ciencia en su expresión más elevada, no la acumulación de datos, no la resolución de problemas técnicos, sino el intento de que el universo se comprenda a sí mismo a través de nosotros. ¿Hay todavía preguntas que no hemos respondido? Por supuesto. Las más importantes. ¿Qué fue el Big Bang en su sentido más fundamental? ¿Qué ocurrió antes? ¿O en qué condición pretemporal existía la realidad antes de que el tiempo comenzara? ¿Por qué las constantes físicas tienen los valores que tienen? ¿Existe algo más allá del universo observable? ¿Qué es la energía oscura en su naturaleza más profunda? ¿Cómo surgió la vida de la materia inerte? ¿Cómo surgió la conciencia de la vida? Esas preguntas no son fracasos de la ciencia, son su mayor logro. Haber llegado al punto donde las preguntas que hacemos son tan profundas que ninguna respuesta disponible las satisface completamente, eso significa que hemos avanzado enormemente desde los tiempos en que los seres humanos explicaban el rayo con la ira de los dioses. Y si miro hacia el futuro, hacia los siglos y los milenios que vendrán, hacia las generaciones que heredarán todo lo que la ciencia ha construido hasta ahora y lo llevarán más lejos de lo que podemos imaginar, siento algo que solo puedo llamar confianza. No certeza, no predicción, confianza. Confianza en que el universo seguirá siendo comprensible. Confianza en que la mente humana seguirá siendo capaz de encontrar nuevas preguntas y nuevas formas de acercarse a la realidad. Confianza en que la curiosidad, ese impulso básico que lleva a un niño a desmontar un reloj para ver qué hay dentro, que lleva a un joven a imaginar lo que vería montado sobre un rayo de luz, que lleva a un anciano a seguir llenando cuadernos de ecuaciones hasta los últimos días de su vida, esa curiosidad seguirá siendo el motor del progreso humano. Porque el progreso no viene de las respuestas, viene de las preguntas. Y el universo, en su generosidad infinita, siempre tiene una pregunta más esperando detrás de cada respuesta que encontramos. Hay algo que quiero decirte antes de que terminemos, algo que va más allá de la física y que sin embargo es para mí inseparable de ella. La comprensión del universo no es un privilegio de los físicos, no es algo que pertenezca a las universidades o a los institutos de investigación. Es un derecho y casi una responsabilidad. No necesitas saber resolver ecuaciones para comprender en su esencia lo que significa que el espacio se curva, que el tiempo es relativo, que el Big Bang fue el origen de todo lo que existe. No necesitas ser matemático para sentir el asombro de contemplar que eres polvo de estrellas consciente de serlo.
Ese asombro, esa sensación de que la realidad es más grande y más rica y más profunda de lo que cualquier mente individual puede abarcar, esa es la verdad más importante que la ciencia puede ofrecer. No un conjunto de hechos memorizables, sino una actitud. Una disposición hacia el mundo que combina la humildad de reconocer lo que no sabemos con la audacia de seguir preguntando. Vive con preguntas. No te apresures a encontrar respuestas cómodas. Las respuestas cómodas cierran puertas. Las preguntas bien hechas abren mundos enteros. Y cuando mires al cielo de noche, cuando veas esas chispas de luz que son mundos completos, cuando pienses en que la luz que llega a tus ojos salió de su fuente hace millones de años y viajó a través del espacio curvo del universo hasta encontrar tu retina en este momento preciso, no lo veas como un hecho astronómico frío, velo como lo que es. Una conversación entre el cosmos y tú, una señal que el universo ha enviado y que tú tienes la extraordinaria capacidad de recibir y de comprender. Eso es lo que significa ser humano en este universo. Eso es lo que significa existir en esta breve y privilegiada época de la historia cósmica donde la materia se ha organizado en formas capaces de contemplar su propio origen. El Big Bang no terminó, sigue ocurriendo. Cada galaxia que se aleja de nosotros es el Big Bang continuando su despliegue. Cada estrella que nace de una nube de gas es el Big Bang creando nuevas estructuras. Cada pensamiento que tienes sobre el origen del cosmos es el Big Bang comprendiéndose a sí mismo. Tú eres el Big Bang pensando. Tú eres el universo preguntando, y eso es tan extraordinario que ninguna ecuación, por elegante que sea, puede capturarlo del todo. He hablado mucho. Y sin embargo, siento que apenas hemos tocado la superficie de lo que hay que decir. El universo es así. Cada respuesta es la puerta a 10 preguntas nuevas. Cada comprensión abre un horizonte más vasto. Y eso no es una tragedia. Es la mejor noticia que existe. Si algo de lo que hemos compartido hoy ha movido algo en ti, si hay una pregunta que se ha despertado, una intuición que se ha iluminado, una sensación de que el universo es más grande y más hermoso y más misterioso de lo que pensabas, entonces habremos logrado algo que ninguna fórmula puede calcular. Habremos tocado por un instante el verdadero espíritu de la ciencia. Y si crees que hay otra